Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de reseña butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película Drive My Car. Esta película, estrenada en 2021, que está nominada a Mejor Película Internacional en los premios Óscares, incluso también para Mejor Película en general, nos va a hablar de un escritor, un director de teatro llamado Yusuke Kafuku, quien, a pesar de no ser capaz de recuperarse de un drama personal, este director de teatro acepta montar la obra Tío Vania en un festival de Hiroshima. Ahí conoce a Misaki, una joven reservada que le han asignado como chofer. A medida que pasan los trayectos, la sinceridad creciente de sus conversaciones les obliga a enfrentarse a su pasado. Esta película, dirigida por Ryusuke Hamaguchi y protagonizada, por otros actores que quizá no los conocemos aquí en Occidente, pero bueno, en Oriente y sobre todo en Japón son bastante conocidos. Como ya decía, es una película que nos va a narrar, es un tipo, es como tal una road movie, que nos va a transportar a esta parte de, digamos, de la tristeza o inclusive un poco de la depresión o de la decadencia de una persona que no supera ciertos traumas o que los ha aceptado de alguna forma para poder seguir adelante. Ha tenido algunas pérdidas, ha tenido algunas cuestiones por ahí que no ha podido resolver, pero finalmente va a encontrar a una persona que, si bien no comparte las mismas pérdidas ni las mismas situaciones, sí trae algo también muy pesado internamente, y a la hora de compartirlo es cuando van descubriendo que no son tan diferentes. Y esto todo pasa generalmente en el transcurso de ir de un lugar a otro en este automóvil que tiene este director de teatro. Ahora bien, creo que la película creo que es una temática actual con sentimiento de antaño, es decir, vamos a hablar un poquito de estas relaciones interpersonales, de estas relaciones románticas, sociales, de pareja, como algo, si no novedoso, porque efectivamente en los últimos años se ha hablado mucho de la cuestión de la infidelidad o supuesta infidelidad, de la aceptación del amor o de los poliamorosos o demás, este tipo de nuevas circunstancias o de nuevas prácticas que tienen algunas parejas, por algunas aceptadas, por otras no, pero creo que no se siente como tan moderno, o sea, no es como una cuestión de tan visceral o tan visible como tal, sino algo bastante reservado y muy tradicionalista. Entonces, por eso creo que toca el tema no juzgándolo, pero sí con una temática incluso de cerrazón o una temática de no aceptación, o sí aceptación, pero como que todo se quede por debajo del agua, como que nadie se entere, como que no pasa nada, ¿no? Entonces creo que precisamente también ahí es donde el personaje se queda atorado para seguir avanzando en su vida, porque si bien aceptó muchas cosas, no las resolvió, y aunque él no estaba de acuerdo, las toleró por amor a cierta persona, ¿no? Entonces, otra de las cosas que tiene, la mayoría de los personajes son bastante antipáticos o fríos, no digo que todos, pero la gran mayoría son personajes que poco hablan, que poco expresan con las palabras, inclusive con su cuerpo, raramente o rara vez sonríen, rara vez se ve una alegría, simplemente es como todo el tiempo la cara muy, si no triste, pero muy seria, y así se mantienen casi toda la película, ¿no? Entonces creo que cuando se descubren y cuando van un poquito acercándose a la solución o resolución de sus problemas por medio de sus pláticas, es cuando empiezan un poquito a cambiar esos semblantes, a cambiar esos rostros, pero sí son personajes muy lineales, o sea, no es una película que vaya a tener altibajos, es una película completamente lineal cronológicamente y también de su forma de ser, aunque sí tiene como esta especie de escenarios muy medidos, donde sí podemos
interpretada, donde podemos ver situaciones muy específicas, ¿no? Y todo esto hace que los personajes, vuelvo a decir, aunque no son sumamente expresivos, sí son muy potentes, ¿no? O sea, se ve que toda la expresión la tienen, la contienen internamente y eso se siente. Eso es bien difícil de lograr y creo que las actuaciones precisamente lo hacen. Es decir, a pesar de que no vemos muchas emociones en el rostro, muchas emociones en los ojos, en la mirada, sabemos que tienen algo ahí internamente que los está consumiendo. Entonces creo que esa es la importancia de la película y que nos lo hace sentir de una manera formidable, ¿no? Creo que también la fotografía es bastante sencilla, pero vamos a ver estos panoramas, estas zonas de Japón, de Hiroshima y demás, que son como muy fríos, muy cotidianos, pero que abonan a la historia. O sea, son como muy directos. Es aquí están los personajes, aquí es donde viven, aquí es donde trabajan y no hay más allá, pero nos ayudan precisamente también para adentrarnos a qué es lo que están sintiendo y hacia dónde van los personajes, ¿no? Obviamente todo o casi todo pasa en un automóvil y no solamente en los dos protagonistas o en el protagonista y la chica que va de chofer en este automóvil, que por cierto él siempre se negaba a que manejaran su coche, era como muy especial con eso, no solamente por el automóvil o porque alguien lo manejara mal, sino porque tenía una manera de practicar teatro, que era escuchar una cinta, un audiocassette, y por eso le gustaba estos trayectos largos y que aparte él manejar, acepta finalmente que esta chica maneje y bueno, es ahí donde empieza ya mucho tiempo después una especie de diálogo e intercambio, digamos, de sentimientos entre estos dos personajes, pero también cuando invitan a otro personaje a este automóvil, igualmente ahí es donde descubrimos muchas cosas, donde los personajes se quiebran, donde los personajes se sinceran y vemos muchas resoluciones, ¿no? Entonces, por eso esta película está casi hecha en su totalidad o lo importante está manejada en el automóvil, ¿no? Hay momentos de inclusión, inclusive en la película hay un personaje que si bien no es sorda, pero sí es muda, utiliza obviamente el lenguaje de señas y creo que es de una manera bien importante, bien interesante, precisamente porque es una actriz de teatro. Entonces es una obra montada, esta obra de Tion Bania, que tiene actores japoneses también de otras latitudes, y esta chica que me parece que es coreana, que habla por medio del lenguaje de señas, ¿no? Entonces tenemos esta multiculturalidad y aparte esta inclusión de este personaje para pues adentrar en la película y la importancia que no se necesita tampoco hablar para poder actuar, sino por medio de la expresión del lenguaje de señas lo pueden hacer, ¿no? Y eso también es por demás interesante. Hay muchas metáforas visuales. El cine japonés oriental siempre usa como detalles en la imagen, en lo que se ve, para decir metáforas, o más bien para hacer referencia o tener metáforas de ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, durante toda la película va a haber, las imágenes nos van a decir no solamente lo que vemos, sino algo más allá, como una especie de interpretación de los momentos, ¿no? Igualmente creo que es una película demasiado íntima, ¿no? Nos adentramos mucho en el personaje, mucho en lo que siente, mucho en lo que piensa, más que en las acciones que vamos a ver, ¿no? Las acciones y el contexto es un pretexto para poder conocer al personaje y sus motivaciones, no solamente al personaje principal, sino a todos los demás, pero creo que eso es ayudado también con la imagen, que es muy poderosa, y también los silencios que vamos a encontrar en compañía, obviamente, de la música. Entonces creo que toda esta parte es buena, es interesante, es una propuesta muy profunda que inclusive yo me atrevería a decir que es una película mucho mejor construida que Parásitos, ¿no? Y hablo de Parásitos por ser una película que ganó el premio Oscar, ¿no? Y que ahora la Academia le ha dado por nominar a este tipo de películas internacionales o de lengua extranjera para mejor película. Entonces creo que es una, en mi criterio, es una de las mejores películas, quizá dentro de las 3 primeras que fueron nominadas a mejor película en los Óscares, que muy seguramente no se llevará eso, más que película de lengua extranjera o película internacional, pero creo que es una muy buena propuesta. Ahora, tiene cosas o detalles, no les voy a decir que sea malo, porque no lo es,
pero creo que tiene, en primer lugar, tiene una introducción bastante larga. Tiene un prólogo de unos 45 minutos aproximadamente, lo cual es demasiado. Normalmente es entre 20 y 25 minutos y un prólogo de 45 ya es algo exagerado, pero no solamente el prólogo, sino la introducción antes de pasar digamos, a la trama completa de la película o a la dinámica, pasa cerca de hora y media. Es una película de 3 horas, 2 horas 55 minutos y casi la mitad, un poquito menos, es la introducción, y ya de la mitad en adelante es toda la trama o toda la resolución del problema, por así decirlo. Entonces creo que sí, por momentos se siente tediosa esa parte, sin embargo creo que muy necesaria. Mucha gente por lo mismo creo que no lo va a apreciar, no le va a gustar por eso, por ese tipo de cosas. Pues una película muy pausada y la introducción ni se diga, pero creo que era necesario y nos dice mucho, ¿no? O sea, realmente creo que gran parte de la resolución y gran parte de lo que tiene la película es por esa introducción tan bien hecha, con ese desarrollo de los personajes. Entonces ese es el único problema que yo le vería a su duración, la introducción excesiva, esta película tan lineal con pocos altos y bajos. Es una película muy plana, pero de ahí en fuera creo que es bastante disfrutable, es bastante buena, bastante bien hecha y vale muchísimo la pena de verla. Ahorita se estrenará en cines en abril, en México, Latinoamérica, y próximamente también en la plataforma de Movie. Desafortunadamente, para quienes accedan a esos dos, tanto a Movie como al cine, no podrán verla antes de los premios Óscares, pero tendrán la oportunidad quizá después de ver para que vean precisamente que era una película muy bien hecha, muy bien lograda, y por eso fue nominada a estos premios. Y bueno, espero que les haya gustado la reseña crítica de la película Drive My Car, esta película japonesa que muy seguramente se llevará a mejor película internacional en los premios Óscares. Y pues como siempre, yo los invito a seguir nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y muy en especial YouTube. Suscríbanse, activen la campanita y sigan todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Yo me despido, soy su amigo Chucho Sosa. Chao.